tiempo de pandemia y reclusión, la sociedad ha sido afectada por la falta de trabajo, lo que conlleva situaciones de dificultad en las mesas cotidianas. Nuestra comunidad de fe en San Fernando no recibe subsidios públicos, sin embargo, con recursos propios se ha movilizado ayudando a varias familias proveyéndoles comestibles, artículos de limpieza y ropa de abrigo. Es una alegría poder contribuir con nuestro granito de arena. Gracias a todos los que han colaborado. Aliento para el... Este escenario del COVID-19 en que estamos inmersos ha hecho resurgir lecturas apocalípticas y presagios de catástrofes mundiales que nos hacen pensar en cuándo y cómo ocurrirá el fin del mundo. ¿Se cumplirán algunos de los pronósticos de Stephen Hawking? ¿Seremos invadidos por alienígenas que buscan recursos en nuestro planeta cuyo imperialismo aniquilará a los humanos? Tal vez algún virus de laboratorio producirá una pandemia que cobrará todas las vidas de la Tierra, o la inteligencia artificial progresará a tal punto que entes robóticos destruirán a todos los hombres y mujeres. Quizá algún dirigente político mundial poderoso accionará un switch disparando misiles nucleares que arrasen continentes enteros. El problema climático, tal vez, que hará que el calentamiento global llegará a tal extremo que suprimirá la vida humana. ¿O se cumplirá alguna profecía de Nostradamus o del antiguo Imperio Maya? Especulaciones. Especulaciones fantasiosas. Solo eso. En cambio, la Biblia ha demostrado ser la verdad indiscutida y absoluta. El Antiguo Testamento contiene muchísimas profecías que fueron cumplidas, la mayoría haciendo referencia a que un día vendría el ungido de Dios, que salvaría a la humanidad. Ese es Jesús, que vino, murió por los pecados del mundo y volvió a la vida, venciendo así a la muerte. A partir de allí, el Nuevo Testamento contiene profecías que apuntan al fin de los tiempos. El libro de Hechos, en el capítulo 1, relata cuando Jesús, resucitado, volvió a los cielos. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse». Los apóstoles miraban el cielo. Jesús cumplió su misión y regresaba al Padre, pero la promesa quedó hasta hoy. Volverá. Otra vez Jesús volverá. Y ahí sí nos dará un mundo nuevo, sin dolor, ni injusticia, ni pecado. Él reinará para siempre. Vendrá por segunda vez, ya no para ser sacrificado por los pecados. Eso lo hizo una vez y para siempre. Sino que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Es tiempo de ir a Jesús en fe. Es tiempo de prepararlos para su retorno. Es tiempo de su gracia. Hoy es tiempo de que conozcas a Jesús como tu Salvador, como tu amigo, para que no te sorprenda tener que conocerlo en su función de juez. ¿Estás listo? Que descanses. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Aliento para el alma, micromensajes, para compartir con otros. Muy buenos días. Estamos leyendo en estos domingos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y el tema central de esta carta es el regreso de Jesucristo a la tierra. Él prometió que va a volver cuando se fue la primera vez que estuvo acá y va a cumplir su promesa.
Esa promesa puede ser cumplida esta misma noche o dentro de 2000 años, no sabemos cuándo, pero va a cumplir su promesa de su regreso. Y ahí ocurrirá lo que llamamos el fin del mundo, al menos el fin del mundo tal cual lo conocemos hoy, ¿no es cierto? Porque ahí se inaugurará un nuevo tiempo eterno, donde habrá un nuevo mundo sin injusticia, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, y donde todos los que a lo largo de la historia de la humanidad hemos creído en Jesús, disfrutaremos de su presencia para siempre. Ahora, Cristo va a volver, en esta generación, o en la siguiente, pero va a volver. Ahora, tened por seguro esto: si Él no vuelve mientras vos estás en esta vida, seguro vos vas a ir a Él pronto, en algunos años. Cada día estamos más cerca de nuestro encuentro con Él, sea que Él venga a la tierra o sea que nosotros vayamos a los cielos dejando esta existencia terrenal, ¿no es cierto? Así que cada día aquí en la tierra debe ser vivido a la luz del retorno de Jesús. Y en el capítulo que nos corresponde leer y reflexionar hoy, se nos plantean actitudes que debemos cultivar mientras esperamos el regreso de Cristo. Vamos a leer el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3 empieza así, dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro, y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y afirmarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. La primera actitud que debemos cultivar, esperando el regreso de Cristo que vemos acá, es una visión adecuada sobre los problemas de la vida. Pablo había sido misionero en Tesalónica y nos cuenta el libro de Hechos, como ya lo vimos, que estuvo ahí predicando menos de un mes aparentemente, un periodo corto, y tuvo que huir debido a la hostilidad pronunciada de los judíos que se oponían a su ministerio. Es decir, que en un breve tiempo fundó una iglesia, y al despedirse de ellos, al tener que salir así en una forma abrupta, él se quedó angustiado y escribe acá que estando en Atenas, dice, no pude más de saber, no soportaba más de saber cómo iba el progreso de ustedes como cristianos ahí en Tesalónica. Entonces dice que para saber de ellos envía a Timoteo, su colaborador, para confirmarlos y exhortarlos en la fe, versículo 2. Y para que no se inquieten por las dificultades que están atravesando. Así que la palabra clave en esta primera sección es dificultades. Y habla y dice tres cosas acerca de estas dificultades. Lo primero que dice es que, versículo 3, a esto estamos destinados. Sí, los cristianos estamos destinados a la dificultad. Es decir, que abrazar la fe en Cristo no es un antídoto contra los problemas. Vamos a tener nuevos problemas por ser cristianos, que antes no teníamos. Antes seguíamos las corrientes de la sociedad que es hostil a Dios, y ahora tenemos que nadar contra la corriente, y eso tiene un costo. Pablo se estaba refiriendo acá, entre las dificultades, a la persecución que él había sufrido y que los tesalonicenses también estaban sufriendo. Hay una frase de Lutero que dice, Ecclesia aeres crucis est, es decir, la iglesia es la heredera de la cruz. Y si Cristo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos, a lo largo de la historia la iglesia será perseguida. Podemos pensar en ejemplos de la actualidad, los países donde el cristianismo es perseguido, los cristianos son
masacrados y asesinados. Por ejemplo, Corea del Norte. Ustedes saben que la familia Kim lleva una adoración, una reverencia sobre sus reyes desde hace tiempo, ¿no es cierto? Y está gobernando Corea del Norte con un comunismo anticristiano muy pronunciado, y los cristianos ahí están bajo la opresión y bajo la persecución continuamente. Y si descubren a alguien que abrace la fe cristiana, dice que lo llevan a campos de trabajo, donde son forzados, donde probablemente mueran por malnutrición o por tortura. Y podemos pensar en otros países donde lamentablemente los cristianos son perseguidos, como por ejemplo Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. Ahí el problema no es el comunismo, pero sí el extremismo islámico. Y si alguien abraza en estos países la fe cristiana, es considerado un traidor. Y es expuesto a una tremenda presión de parte de su familia, de parte de la comunidad. Y los grupos radicales islámicos, para erradicar el mal del cristianismo, encuentran como solución matarlos. Entonces, los cristianos ahí son sujetos a acoso, a intimidación y hasta sujetos a asesinato y muerte. Y hay misioneros cristianos que todavía se animan y con valentía y con confianza en Dios llevan la Biblia, el Evangelio, el mensaje de Cristo a esas naciones. Ahora, persecución, ¿cómo la vivimos acá en Occidente, en Argentina hoy? Bueno, a veces es algo mucho más sutil y simple, ¿no es cierto? Por oponernos a ciertas cuestiones que lamentablemente están naturalizadas, como el aborto, como la corrupción política. Todo esto puede a veces traernos discusiones, desprecio, el rechazo de otros, por plantear nuestras posturas frente al avance, por ejemplo, de la diversidad sexual, que no sabemos hasta qué límites va a llegar, ¿no es cierto? En realidad pasa todos los límites. Bueno, por poner nuestra opinión y nuestra creencia, a veces sufrimos rechazo, burla, desprecio. Y esto es algo mínimo cuando lo comparamos con la persecución que sufren los cristianos en países islámicos o comunistas. Pero el punto es que el cristiano no puede no tener problemas por el solo hecho de ser cristiano. Es decir, nuestro lema no es pare de sufrir. Nuestro lema es esté dispuesto a sufrir por hacer lo bueno delante de Dios. Así que a esto estamos destinados, dice Pablo, versículo 3. Y en el versículo 4 dice una segunda cosa sobre el sufrimiento y la dificultad. Dice que sobre esto fueron advertidos. Pablo ya les había advertido que iban a sufrir persecución. Y no solamente Pablo les advirtió a los tesalonicenses. Primera de Pedro, capítulo 4, ahí se nos dice que tenemos que tener gozo cuando sufrimos por causa del Señor Jesús. Y Jesús mismo, hablando a sus discípulos en Juan, dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que se nos advierte vez tras vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre que el seguir a Cristo nos trae dificultades y problemas. Así que dice, estamos destinados a la dificultad, fuimos advertidos sobre la dificultad, y la tercera cosa que dice en el versículo 5, casi al final ahí del pasaje que leímos, es que el peligro es que el tentador utilice la dificultad para empujarnos al mal. Es decir, ¿qué sería el peor cuadro? Bueno, sería esto, que el diablo use la dificultad para hacernos caer, para hacernos claudicar en la fe, para que el trabajo que otro hizo para que tengamos fe quede en vano, que era el temor que Pablo tenía respecto a su trabajo misionero en Tesalónica. La fe, si no es madura, si no es sólida, puede apagarse en medio de las dificultades. Y esto me recuerda cuando Jesús contó la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Él decía, un agricultor salió a sembrar el mensaje de Dios. Y dice que una parte de las semillas cayeron en el camino, los pájaros la comieron, y se refiere a los que oyen el mensaje de Dios,
pero Satanás se los quita. Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dice que otra parte de las semillas cayeron en una tierra poco profunda, en un terreno rocoso. Las semillas germinaron, pero el sol marchitó las plantas que recién habían nacido, porque claro, no tenían raíces. Y estos son los que reciben el mensaje con alegría, pero los problemas, las persecuciones, los pueden. Y la carencia de raíces hace que queden marchitos en vez de dar fruto. Es decir, necesitamos crecer en la fe, porque si tenemos una visión inadecuada sobre las dificultades nos van a poder. Y dice que otra parte cayó en los espinos, y los espinos ahogaron las semillas. Y acá se refiere a los que oyen el mensaje de Dios, pero las preocupaciones de la vida, sus prioridades equivocadas, su continuo perseguir el confort, las riquezas, hacen que la persona no dé fruto y la semilla no germine. Otras sí caen en tierra fértil y dan cosecha, dice, ¿no? Pero un poco tiene que ver con esto. Estamos puestos para dificultad, destinados a dificultades. Fuimos advertidos por el propio Señor Jesús, y por Pablo, y por Pedro, y por toda la Biblia. Y el gran peligro acá es abandonar la fe si tenemos un concepto inadecuado sobre el lugar que ocupan las preocupaciones y los problemas en la vida cristiana. ¿Cuál es el lugar que ocupan los problemas y las dificultades y las aflicciones en la vida cristiana? Bueno, Dios está en control de todo, en primer lugar. Él es el soberano y tenemos que depender de Él, aprender eso a pesar de las circunstancias. Segundo, las dificultades muchas veces tienen un sentido pedagógico sobre nuestra vida. Dios a través de ellas quiere fortalecernos, formar nuestro carácter, darnos madurez, robustecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Tercero, las dificultades a veces nos ayudan a desarrollar empatía y solidaridad con otros que están en dificultad. Y muchas veces vamos a poder socorrer a quienes pasan por un conflicto que nosotros ya superamos o que por gracia de Dios estamos superando. Así que tenemos que tener una visión adecuada de los problemas que por ser cristianos sí o sí vamos a tener en esta vida. Mientras esperamos el regreso del Señor Jesús por nosotros, que sí nos dará un futuro eterno sin problemas, sin dificultades, sin ningún obstáculo ni enemigo con el cual lidiar. Leemos al partir del versículo 6, dice: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Bien, la segunda actitud que vemos acá que tenemos que cultivar mientras esperamos el retorno de Cristo es crecimiento en fe, en amor, en santidad. Y si la palabra clave antes era dificultad, ahora las palabras son estas: fe, amor, santidad.
Timoteo vuelve con un reporte sobre los tesalonicenses, y el reporte es muy positivo. Habla de una iglesia joven, recién nacida, creyentes nuevos, pero que sin embargo están firmes en la fe, creciendo en el amor. Y esto consuela a Pablo, que dice, bueno, esto fue de consuelo en medio de nuestras propias necesidades y aflicciones. Dice en el versículo 8, enterarnos que están firmes en el Señor nos devolvió la vida, nos devolvió la vida. Y dice, ¿cómo agradecer esto a Dios? Bueno, seguimos en oración por ustedes día y noche y pedimos poder irlos a ver, poder visitarles para completar la fe de ustedes, para hacer crecer aún más esa fe. Esto de que estaban los tesalonicenses firmes en la fe y el amor, me hace acordar a algo, permítanme compartirles. Cuando yo era chiquito, una tía, yo era un niño, me regaló un tentempié. ¿Qué era un tentempié? Bueno, un tentempié, quizá algunos de ustedes que están mirando lo tuvieron. Era una especie de muñeco inflable y abajo en la base tenía como arena. Ahora, yo boxeaba con ese muñeco, lo golpeaba, le pegaba, lo abrazaba, lo estrujaba todo, lo trataba como una persona, y el muñeco siempre se mantenía en pie. A veces se doblaba un poquito, pero nunca se caía frente a los golpes. ¿Por qué no se caía? Porque abajo tenía una base que lo mantenía en pie, y por eso se llamaba tentempié. Ese conejo estaba fundado, parado sobre una base sólida. Y esto me hace acordar a esta mínima y salvando las distancias, metáfora tan sencilla, me hace acordar a que nuestra fe tiene que ser un tentempié. Cuando nuestra fe es sólida y tiene raíces, como decía la parábola del sembrador, entonces da fruto. Y nuestra fe no es apagada cuando viene el enemigo, cuando vienen los problemas, porque tenemos raíces, porque conocemos a Cristo, conocemos que Él está en control de nuestra vida, y todo lo vemos a través de su presencia que nos acompaña hasta el fin y está con nosotros. El otro día, conversando en una sobremesa con mis hijas, vimos una de esas películas futuristas, esas de ciencia ficción, que traía un montón de catástrofes a la Tierra y calamidades. Bueno, en ese momento justo era una pandemia. Y en un momento nosotros hacíamos el comentario de qué bueno que es saber que Dios está en control y que este mundo va a terminar bien con el regreso de Jesús. Y una de mis hijas dijo, bueno, ¿cómo conoces que una de esas cosas tan terribles no va a pasar y terminar con todo? Y nosotros le dijimos, ¿no? Bueno, no conocemos los hechos, pero conocemos al que gobierna y dirige los hechos. Es decir, la fe, y ahora me meto ya en esta primera palabra clave, fe es que quizá no conozco las situaciones, no conozco lo que vendrá, pero conozco al que está en control y gobierna las situaciones y gobierna lo que vendrá. Nuestra fe está basada no en lo que sucede a mi alrededor y en mi contexto, sino en alguien que tiene autoridad y soberanía sobre ese contexto. Entonces, esta fe era la que tenían los tesalonicenses, por eso los problemas no los volteaban. ¿Y qué es la fe? Es la misma que tiene Pablo en el versículo 11 que leímos cuando dice, espero que Dios nos conduzca hasta ustedes nuevamente, porque Pablo quería volver a ver a los tesalonicenses, pero dependía de Dios. Y no sabemos si volvió a verlos o no, porque no hay un registro claro en el Nuevo Testamento de si volvió a estar un tiempo con ellos ahí en Tesalónica, pero él oraba y descansaba en Dios, que Dios tenía la última palabra. Eso es la fe. La fe es esa confianza en Dios. La fe no es una fuerza, una energía, una autosugestión, un pensar positivo para que ocurran cosas o para que mis deseos se cumplan. No, la fe
es confianza en la persona de Dios. Es confianza en que Él va a hacer como quiere, cuando quiere, en la forma que quiere, en los tiempos que Él quiere, lo que Él quiere. Y descansar y reposar en Él en todo ese proceso. Es decir, la fe no es esperar que cosas ocurran, la fe es confiar en Él. La fe no hace que las situaciones cambien, la fe hace, la verdadera fe, que mi corazón, mi mente cambie. Que yo pueda, en medio de las situaciones, depender de un Dios sabio que maneja las cosas para su gloria y para nuestro bien. La fe es confiar en la palabra de Dios, no es obtener lo que yo deseo o mis caprichos. La fe es descansar en Él, en lo que Él ha dicho, en lo que Él tiene para nosotros. Y en el versículo 10 dice Pablo, bueno, queremos estar con ustedes para robustecer aún más esa fe, para completar esa fe. Y también acá la fe nos habla de que la fe es algo que se puede hacer crecer con disciplina personal, leyendo la palabra, conociendo a Dios, buscando a Cristo, el autor, el consumador de la fe. Nuestra fe debe crecer y la fe viene y crece por el oír la palabra de Dios, por meternos en la palabra y estudiarla, ¿no es cierto? Conociendo a Dios, nuestra fe se va a ir desarrollando. La segunda palabra clave, que era algo que cultivaban estos tesalonicenses, es el amor. Dice el versículo 6, que Timoteo encima vino diciéndole a Pablo, nos recuerdan con cariño, con amor, nos desean ver. Así, dice Pablo, como nosotros deseamos verlos a ustedes, los tesalonicenses. Y me pregunto, ¿cuánto nos hacen falta estas muestras de amor, ¿no? Estas palabras de afecto, una llamada telefónica, un abrazo, una palabra de aliento, un prestar oídos para escuchar los problemas que tiene una persona. El amor tiene que ir creciendo. Es una actitud que debemos cultivar en la medida que avanzamos y que esperamos encontrarnos con Cristo. En el versículo 12 dice Pablo, ese amor que ustedes tienen debe crecer, siempre. No es un sentimiento, no es algo estancado, es algo dinámico, es acción en favor del otro. Todo el tiempo debe crecer nuestro amor. Y lo último que dice en el versículo 13 es la santidad. Que Dios y el Señor Jesús les fortalezcan interiormente para que estén santos al encontrarse con Cristo cuando regrese. Y esto de la santidad muchas veces es mal interpretado, porque podemos creer que la santidad es una vida aburrida, ¿verdad? Y cuando pensamos en santidad, tal vez pensemos en alguien que está prendiendo velitas todo el tiempo, o alguien que está con una lista enorme de prohibiciones, cosas que no se pueden hacer, no se puede hacer nada, disfrutar de nada. La santidad tiene que ver con no poder bailar, no poder reír, no poder cantar, no poder disfrutar. No, eso no es la santidad. Concepto equivocado. La santidad es una vida dinámica, alegre, que hace buenas acciones en pro de otros, que, como vemos acá, está vinculada con el amor que va creciendo, con aprender lo que me enseña la Biblia y aplicarlo a mi vida para que mi vida me resulte llevadera, con gozo, con alegría y pueda ser útil para otros. Santidad significa estar apartado para pertenecer a Dios. Y ya somos santos los que hemos creído en Cristo. En el Nuevo Testamento, los santos, y ya lo hemos dicho, son todos los que creyeron en Cristo. Fueron santificados, fueron apartados por Dios, fueron limpiados, purificados, porque Dios aplicó ese sacrificio de Jesús a sus vidas. Así que, como alguien dijo alguna vez, hay una santidad posicional. Por estar unidos por la fe a Jesús, nuestra posición es que somos santos. Pero también hay una santidad posesional, que vamos poseyendo, que cada vez vamos creciendo, mejorando como personas, como cristianos, como hermanos para el prójimo.
Así que fe, amor, santidad, crecimiento, esas son actitudes, cualidades para cultivar. Y termino diciendo esto: Cristo regresa. ¿Cómo prepararnos? Con una vida que interpreta bien lo que son los problemas, que sin duda no van a faltar. Es más, a veces somos llamados como cristianos a meternos en problemas por su causa. Pero los problemas no nos voltean. Al contrario, respondemos creciendo en el amor hacia otros, creciendo en la fe y confianza en Dios, y creciendo en una santidad de vida, una vida dinámica que va agradando a Dios y buscando su gloria y que Él esté contento con nosotros. Cristo viene por nosotros. Y si no va a llegar a la tierra en esta vida que yo vivo acá, nosotros vamos hacia Cristo y yo voy hacia Él y me voy a encontrar con Él. Como dije al principio, y pienso en el caso mío, tengo 50 años. ¿Qué me quedan? En el mejor de los casos, Dios quiera, me regale 30 años más de vida, y quizá más, bueno, buenísimo. Pero uno quiere, ¿no?, ver a sus hijos casados, a sus nietos crecidos en el camino del Señor, y uno tiene tantos deseos también para la iglesia, propósitos, ¿no? Todo lo hable, pero el Señor puede interrumpir nuestra vida esta misma noche, y puedo ir a su presencia, puedo ir a Él. El tema es, en el mientras, en el proceso, estar preparado, y a eso nos invita este capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Que el retorno de Cristo sea el motor que me motiva a vivir cada día, pero vivirlo preparado, vivir a la luz de ese regreso inminente de Jesucristo, o mi inminente encuentro con Él. Él viene a nosotros, o nosotros vamos a Él. Lo primero que se dé. Oramos a Dios. Ahí donde estás, decile: Padre nuestro, que estás en los cielos, alabo tu nombre. Y Señor, gracias por las dificultades, que de alguna manera que no conozco del todo, vos las usás para formarme y para glorificarte en mi vida. Ayúdame a ver las cosas como vos las ves. Gracias por Jesús, porque vino una vez para salvarme de mis pecados, y viene otra vez para consumar su nuevo orden, donde no va a haber nada de dolor, de maldad, de injusticia. Señor, quiero esperar a Jesús. Ayúdame a vivir a la espera del retorno de Cristo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor
al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoro.